Buenas tardes a todos mis hermanos, que Dios los bendiga en esta tarde, especialmente porque tenemos como pueblo de Dios conveniado reunirnos para seguir estudiando su palabra, su verdad. Que Dios les bendiga a todos, mis deseos, que Dios traiga con bien también a los hermanos que vienen en camino y podamos gozarnos juntos de esta comunión en la cual alabamos y glorificamos a nuestro Dios. Como siempre, hermanos, pedimos que nos colaboren mostrando la mayor reverencia, pues poniendo nuestros teléfonos en modo de silencio, en modo avión. Así podemos respetar la devoción, la reverencia de este servicio y de nuestros hermanos. De antemano le agradecemos por ello. Quiero invitar a mi hermano Efraín para que tenga una oración y comenzar todo lo que vamos a hacer aquí, pues bajo la dirección del Espíritu Santo. Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Así como estamos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a Dios en oración. Altísimo y todopoderoso, nuestro buen Padre, estamos ante su presencia con un corazón agradecido, mi Dios, por este día tan hermoso que usted nos ha regalado, en el cual, Padre, cada uno de nosotros hemos realizado las diferentes actividades y usted nos permite, mi Señor, el estar reunidos para una vez más alimentarnos de su palabra. Bendito y buen Padre, nos ponemos en sus manos para que usted nos instruya, Padre, en lo que es su palabra, por medio de nuestro hermano, su siervo, quien ha preparado la clase esta tarde, y Padre, que podamos salir de este lugar más fuertes, más edificados espiritualmente. Siempre esperando, mi Dios, que usted se agrade de cada una de las diferentes actividades que tenemos, el canto, la oración, Padre, el estudio de su palabra, en todo momento. Amoroso y buen Padre, siempre pidiéndole por aquellos hermanos que vienen en camino para que usted les permita llegar con bien y que el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, sea grandemente enaltecido. Gracias, Padre, por todo, y todo se lo pedimos en el poderoso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Vamos a tener unos cánticos de alabanza para nuestro Dios y vamos a gozarnos con este cántico para gozarnos con la bienvenida de este nuevo momento de reunión y de comunión que tenemos. Pues cantemos entonces. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenido, los hermanos de aquí, nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, y a nosotros te volvió bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Con su tierna compasión Dios nos dio consolación, contestó nuestra oración, te ha traído esta alegre reunión.
tristeza ni aflicción cantaremos. Aleluya, aleluya, todos juntos con Jesús, todos juntos en su luz. Aleluya, aleluya, todos salvos por su cruz. Aleluya. Seguimos alabando a nuestro Dios. Esta vez los invito a que lo hagamos con este cántico. Hay un lugar donde quiero estar, el número 11 de los himnarios. Hay un lugar No quiero estar muy cerca de mi Redentor, allí podré yo descansar al fiel amparo de su amor, muy cerca de mi Redentor, así lo encontraré, me guardará del tentador y ya de nada temeré. Quitarme el mundo no podrá la paz que halló mi corazón. Jesús amante me dará la más segura protección, muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré, me guardará del tentador y ya de nada temeré, ni duda ni temor tendré, estando cerca de Jesús, rodeado siempre me veré con los fulgores de su luz, muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré, me guardará del tentador y ya de nada temeré. Seguimos alabando a nuestro Dios. Vamos a hacerlo con este cántico. Ahora un poco más solemne, más reverente, pero hermoso igualmente. Jesús, Yo he prometido servirte con amor, concédeme tu gracia, mi amigo y Salvador. No temeré la lucha si tú a mi lado estás, ni perderé el camino si tú guiando vas. El mundo está muy cerca y aún la tentación, suave es el engaño y es necia la pasión. Ven tú, Jesús, más cerca, mostrando tu piedad y escuda al alma mía.
líbrame también, repréndeme si temo en todo hacer el bien. Jesús, tú has prometido a todo aquel que va siguiendo tus pisadas, que al cielo llegará. Sosténme en el camino y al fin con dulce amor trasládame a tu gloria, mi amigo y Salvador. Vamos a dar lugar ahora al tiempo que los niños pasan con su maestra para recibir sus clases bíblicas. Entonces, por favor, los niños, los pequeños, para y junto con su maestra para que puedan recibir sus clases bíblicas. Nosotros igualmente, hermanos, preparados para recibir la lección que corresponde en esta tarde. Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Muy buenas tardes. Estamos hoy ya listos para entrar a este tema, hermanos, en el Evangelio de Juan, y estamos ya por concluir el capítulo el 10, ¿verdad? Hoy terminaremos el capítulo 10 de leerlo y sacar algunas lecciones importantes de este capítulo 10. Si Dios permite, estaremos entrando ya próximamente al capítulo 11 de Juan, si Dios nos lo permite. Juan capítulo 11, hermanos, donde se habla acerca de la resurrección de Lázaro, un gran capítulo, el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Y hemos de terminar el capítulo 10, hermanos. Cuando se nos viene a la mente el capítulo 10 de Juan, nos acordamos de Jesús, el buen pastor. El diálogo, el discurso que tiene que ver con Jesús como el buen pastor. Tanto así que su vida da por las ovejas. Él dispone de su vida según el mandamiento que recibió de su Padre cuando Él quería. Y asimismo, cuando Él quisiera, la volvía a tomar. Así dijo el Señor Jesús. Habló de sus ovejas, que Él las conoce, les habla por nombre, ellas le conocen y ellas le siguen. Así que es interesante el capítulo 10, hermanos, del Evangelio de Juan. Hoy terminaremos este capítulo, hermanos, nuevamente con ese enfrentamiento que tiene Jesús con los judíos, específicamente con los líderes judíos. El trato de Jesús con los judíos. Acuérdense que el capítulo 1, versículo 11 dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y esta fue una constante en la vida del Señor Jesús. Tanto que de ahí nace la frase que nadie es profeta en su propia tierra. Y los judíos, hermanos, en su mayoría les costó creer en Jesucristo, creer en el Hijo de Dios, creer y aceptarlo como el Mesías. Pareciera que iba a ser fácil, pareciera que Dios estando en medio de ellos, porque eso significa Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. El pueblo, hermanos, se iba a volcar en seguir a Jesús. No parecía que no iba a haber impedimento, porque Dios mismo se hizo carne y habitó entre ellos. Y vieron su gloria, gloria como la del unigénito, el Hijo de Dios. Pero bueno, no fue así. Los judíos, enojo tras enojo, hermanos. Y hoy veremos y sacaremos algunas conclusiones del por qué los judíos
no pudieron aceptarlo completamente. Jesús en el capítulo 2 viene y purifica el templo, ¿se acuerdan? Volcando las mesas de cambio que había ahí, hermanos, y corriendo a chicotazos a los animales que había ahí. Y eso provocó, hermanos, mucho enojo y mucha ira de parte de los líderes. Y de ahí se desata, hermanos. De ahí viene una tras otra. Llegamos al capítulo 5 y Jesús sana al paralítico de Betesda. Y ahí en el mismo capítulo 5, hermanos, se desata otra controversia porque Jesús había sanado a este hombre en día sábado. De ahí nos vamos al capítulo 6, donde Jesús habla, habiendo alimentado a 5,000 hombres. Hermanos, el Señor Jesús, haciendo ese milagro y sorprendiendo a muchos, aprovecha para decir que Jesús es el pan de vida, es el maná que descendió del cielo, que el que coma de él nunca tendrá hambre, nunca morirá, tendrá vida eterna. Y otro discurso, y al final otra vez discusión en el capítulo 6. Lo quieren matar, lo quieren apedrear. Y de ahí nos vamos al capítulo 7 en la fiesta de los tabernáculos. Jesús, la luz del mundo. Y nuevamente, hermanos, desata controversia. Tanto así que sus propios hermanos, en el capítulo 7, versículo 5, dice que sus propios hermanos no creían en él. Pero aún así Jesús continuó su marcha hacia la cruz, hacia el objetivo principal por el cual había venido. A buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino a buscar su gloria, su propia gloria, sino a hacer la voluntad de su Padre. En el capítulo 8, la mujer adúltera es perdonada por el Señor Jesús, librada de la muerte. Y en el capítulo 9, hermanos, encontramos a Jesús sanando a aquel hijo que nacido ciego, y que nuevamente desata controversia, hermanos, y conflicto entre los líderes judíos. ¿Quién te sanó? Pues uno que se llama Jesús. ¿Por qué? ¿Qué te mandó a hacer? Me dijo que hiciera lodo, etcétera, etcétera. Vamos a averiguar si es cierto. Van y le preguntan a los papás, ¿era cierto que nació ciego? Pues edad tiene, pregúntenle a él, no se deben ni meter en problemas los propios papás. Y entonces, hermanos, otra vez, nuevamente ese conflicto. Y otra vez uno pregunta, ¿pero por qué tanta resistencia? En el capítulo 10, hermanos, ya para terminar, vamos a terminar el capítulo 10, dice el versículo 32. Jesús le respondió a esos líderes que siempre estaban en contra de él. Jesús les dice, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Porque lo que vino al Señor Jesús es hacer la obra del Padre, las obras del Padre. Me gusta porque la frase que usa Jesús, yo he venido a hacer las obras de mi Padre. ¿Por cuál de esas obras que hago yo me quieren apedrear? ¿Me quieren matar? En el versículo 31, hermanos, que es el versículo anterior, dice que ya los judíos traían las manos, ya traían piedras para apedrearlo. ¿Alguna vez lo han correteado a usted a pedradas? ¿Alguna vez se ha esquivado una piedra que viene hacia usted? Allá en Veracruz, hermanos, yo no había oído que le llamaran chinos, pero así le llaman, chinazos, piedrazos, ¿verdad? Que son las piedras esas boluditas, redonditas que uno agarra bien. No sé ya si le llaman chinos también en Cuba. No, en Veracruz le llaman chinos. Chinos son piedras. Hermanos, qué terrible eso de ser apedreado. Bueno, al Señor Jesús lo querían apedrear. Ya tenían las piedras en las manos, hermanos, para apedrear al Señor Jesús. Pero, hermanos, dice el versículo 39, buscaban manera de apedrearlo, buscaban la manera de llevarlo preso. Capítulo 7 dice que mandaron alguaciles para llevárselo preso, no pudieron, hermanos. Y aquí dice, procuraron otra vez, quisieron otra vez prenderlo, o sea, llevarlo preso.
ponerle, no sé, esposas para nosotros, pero pues atarlo de las manos y llevárselo atado. Pero dice que él se escapó de sus manos. Este fue el trato del Señor Jesús continuamente, en un ambiente hostil, en un ambiente difícil de trabajar, de predicar la palabra. Yo no sé qué haría, hermanos, si yo estuviera aquí predicándoles y ustedes allá listos ya para quererme pues tirar piedras o esperarme en la puerta para sujetarme mis manos y llevarme preso. No sé, yo no sé qué haría, yo no podría hacer eso. Predicadores que en su momento platicaron, hermano David, que pues, ¿por qué predicaste eso? Lo corrieron de la iglesia donde predicaba porque predicó un tema que incomodó a la audiencia, un tema que iba a provocarles problemas. El Señor Jesús, hermano, tanto tema no predicó que los alborotó toditos y no se detuvo. Qué difícil como predicador, hermanos, hacer la labor en medio de una situación así. ¿Quién aguanta? El Señor Jesús, pues, es el Hijo de Dios y llevó a cabo la obra, hermanos, porque Él dijo algo, hermanos. Bueno, antes de eso quiero que veamos allí mismo el capítulo 10, otra vez la amenaza. Andaba en el templo Jesús, ahí por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos. Esa frase, le rodearon los judíos, hermanos, es que aprovecharon el momento que andaba por ahí y le hicieron bolita alrededor, lo rodearon. La palabra rodearon es la palabra que se utiliza para sitiar una ciudad y tomarla. Hermanos, Jesús rodeado, me puedo imaginar a Jesús volteando alrededor y todos los principales líderes judíos, la gente importante del pueblo estaba allí con una cara amenazadora, una cara enojada, frustrada en contra de él. Aquí está, ¿verdad? El Señor Jesús está en medio de ellos, rodeado. Sin embargo, hermanos, Jesús tiene todo el control. Tiene todo el control y tiene toda la paz del mundo en medio de ese conflicto. Porque en el mismo capítulo él mismo dijo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y dice el 18: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él estaba tranquilo, confiado, porque para empezar no era el momento. Él no iba a morir apedreado. Él no iba a ser apresado, porque él tenía una misión. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Entonces, cuando mataron al Señor Jesús fue porque dijo: este es el momento, ha llegado el momento, ¿sí? Y él se preparó para eso. ¿Usted recuerda una noche antes de morir cómo fue a orar al Getsemaní? ¿Se acuerda? Y no fue fácil para él, porque diría usted: no, pero pues es el Hijo de Dios. No, dice que estaba orando, dice el Evangelio de Lucas que él oraba intensamente, hermanos. Tanto que ángeles vinieron a consolarle, a fortalecerle. Y sudaba, dice la Escritura. ¿Se acuerda de ese pasaje? ¿Se acuerdan de él? Sudaba. Y dice Lucas que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían. Algunos comentaristas dicen que lo difícil no fue la cruz. Bueno, sí fue difícil, pero lo más difícil parece ser que fue antes de ir a ese, porque él sabía lo que le esperaba. Sea como sea, hermanos, todo lo que vivió el Señor Jesús fue de manera muy complicado y difícil. Ese sacrificio, hermanos, al Señor Jesús le costó. Tanto que en las palabras Jesús dijo: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Todavía rogándole al Padre. Dice Hebreos: rogando con lágrimas de aquel que lo podría librar de la muerte. Y fue escuchado, ¿sí? Pero tenía que ir a ese cometido, el plan que tenía. Así que esa hostilidad que él vivió, hermanos, la supo manejar el Señor Jesús.
Los líderes judíos que acechaban su vida con piedras en la mano, mandándole alguaciles, buscando maneras o formas de poderse deshacerse de él, pues el Señor Jesús tenía control de todo. Así que si algún día hoy nos pasa a nosotros, ¿quién es? ¿Qué estábamos cantando ahorita, hermanos? Esos himnos que nuestro hermano les dirigía. Palabras hermosas que consuelan y animan. Por eso debemos hacer nuestro amigo a Cristo Jesús. Esas palabras que pronunció antes de irse: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Llega el punto, hermanos, que estoy estudiando y ya ni los propios judíos tenían claro por qué lo querían matar. El mismo odio, la misma envidia los corroía, hermanos. Llega el punto en que el enojo, la ira, el mal sentimiento hacia otra persona, hermanos, los ciega. ¿Por qué lo querían matar? Por muchas razones, pero miren lo que respondieron ellos. ¿Se acuerdan que Jesús les preguntó: a ver, de todas las obras que estoy haciendo de mi Padre, ¿por cuál de ellas me van a apedrear? ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Porque yo nada más vengo a hacer la obra de mi Padre. Y miren, ellos respondieron. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Recuerdo que lo quieren matar por violar el sábado. Y así en otras ocasiones movidos por situaciones muy específicas lo querían matar. Por haber hecho una buena obra el sábado, hermanos, lo querían matar. Y ellos dicen: no te vamos a matar por las buenas obras, sino porque te haces igual a Dios. Y Dios le responde, hermanos. Y antes de que respondiera Jesús, quiero hacer este comentario antes que leamos la respuesta. Cuando alguien ya está molesto, enojado, cegado por el pecado, la ira, la envidia, el enojo, hermanos, se ciega y no hay respuesta que los complazca. Jesús responde y ni aún así se quedaron complacidos. Al Señor le responde. ¿Cómo responde el Señor a la pregunta que ellos hicieron, que se hizo igual a Dios? Bueno, Jesús les dice en el capítulo 10, ahí mismo, en el 35 y 36. Así responde Jesús, porque siempre tenía respuesta, siempre tenía una razón de hacerla, del por qué hacía las cosas. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, Jesús está diciendo, ya en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, se habla de que se les llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. ¿A quiénes venía la palabra de Dios? Profetas, el mismo rey David, y que otros hombres a los cuales venía la palabra, algunos reyes. Y dice el salmista: se les llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Es una ley, hermanos, que hasta el día de hoy se sigue dando. No podemos cambiar la palabra de Dios, no podemos cambiar la escritura. Así que el Señor les dice: ¿por qué se sorprenden el que yo me haga igual a Dios? Eso ya se había dicho en los salmos, y se había dicho de aquellos que predicaban la palabra. Y aquí está el salmo que él está citando, Salmo 86, 82, 6. ¿Cuál era el salmo que Jesús estaba citando a ellos? Yo dije: vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Ya se había dicho. ¿Por qué se sorprende? Pero aquí hay algo importante, hermanos. Aprendamos de Jesús. Siempre contestemos con la Biblia. Siempre contestemos con pasaje bíblico, con la palabra de Dios. Si usted tiene una pregunta, diga: la Biblia dice, Dios enseña, Dios nos hizo ver a través de su palabra, y esta es la respuesta. Y el Señor Jesús así hacía. ¿Cómo vencía al diablo? ¿Cómo lo venció en la tentación? Con las escrituras.
¿Cómo podemos responder a cualquier persona? Con las Escrituras, como el Señor Jesús. No de que yo pienso, es que yo creo. No, es que aquí dice. Y lo que Dios dice, así es. Jesús se lo citó con el libro de los Santos. Ahí les da la respuesta. ¿Los dejó contentos? No. Jesús sigue hablando en el versículo 36, capítulo 10, versículo 36. Ese versículo lo aplica a él y dice: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy. Si aquellos que hablaban la palabra, que recibían la palabra y la hablaban, eran llamados dioses e hijos del Altísimo, ahora, ¿qué han de pensar de aquel que santificó y envió el Padre al mundo? Y vienen y me dicen que yo blasfemo porque soy hijo de Dios. Ya viene escrito y ya se había dicho, refiriéndose a aquellos por quienes el Señor hablaba. ¿Por qué se asustan? Pero otra vez, llega el punto en que las respuestas, hermano, no los dejan contentos a las personas. Aunque les cite la Biblia, cuando ya se están cegados, pues no hay entendimiento. Ok. Ya le habían preguntado antes, hermanos, otras cosas. ¿Qué le habían preguntado al Señor Jesús? En el versículo 24, capítulo 10, entonces estamos ahí. ¿Qué le habían preguntado? ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ellos, hermanos, estaban inquietos, turbados por la presencia del Señor Jesús. Hablaba la verdad, practicaba la verdad, y eso los inquietaba. ¿Y por qué los inquietaba? Porque los exhibía. Porque la conducta de Cristo, hermanos, los hacía quedar mal a ellos como líderes, como maestros, como muy religiosos, porque Jesús les mostraba la verdadera vida que debían llevar. Pero bueno, dínoslo, eres el Cristo. ¿Y qué le respondió Jesús? Versículo 25. Yo ya se los dije y ustedes no creen. Otra vez, cuando hay corazones duros, difíciles, no hay a veces respuesta que les complazca. ¿Es claro el Señor Jesús? Ellos no quieren. Ya se los había dicho Jesús. Soy el Cristo. Soy del que habla las Escrituras. Escudriñen las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Y en ella os parece que tenéis la vida eterna. Juan 5:39. En el versículo 30 del capítulo 10 se los vuelve a decir: y yo y el Padre, uno somos. Más claro ni el agua, hermanos. Más claro no se puede. Y para muestra un botón. ¿Cómo podría el Señor Jesús convencer, hermanos, a los judíos si no es por medio de palabra? ¿Cómo podía el Señor Jesús? ¿Cómo lo ha hecho usted, hermano Benny? Si ya les dije, ¿cuál sería la forma o la estrategia para poderles todavía demostrar que Él era el Cristo? ¿Con hechos? ¿Mande? ¿Con hechos? Con las acciones, con los hechos. ¿Está de acuerdo, hermano Benny? Pues ya les había hecho muchos hechos y no lo creían. Ok, pero se los vuelve a citar para que entendamos, hermanos. Si las palabras no convencen, aquí están los hechos, las acciones. De hecho, es lo que dice el versículo capítulo 10, el versículo 37 y 38. Ya se los he dicho, se los he repetido: yo y el Padre uno somos. Yo soy el Cristo. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él viene diciendo: Él es la luz del mundo. Él les dice: yo soy el pan de vida. Él les dice, hermanos, todo referente al Mesías. Bueno, si no me creen por mi palabra, dice el versículo 37, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Si yo no hago lo que el Padre dice que haga, no me crean. Versículo 38.
está. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, o sea, no me crean a mis dichos, pues crean las obras, para que conozcan y para que crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Allí está, hermanos. Si no es por el dicho, es por las acciones. Pero mire lo que dice esta frase, aquí lo tengo, dice 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Y aquí resalto esta frase, las obras de mi Padre. ¿Cómo identificar que Cristo es el Hijo de Dios? Haciendo las obras del Padre. Y aquí lo aplicamos. ¿Cómo identifica el mundo que usted es hijo de Dios? Por las obras que hacemos de nuestro Padre, de Dios. No hay otra manera, hermanos. Podremos decir, pero si las obras no van de acuerdo a lo que Dios dice, es todo lo contrario. Miren, y viene a la mente Juan 8:44, cuando Jesús le dijo a los judíos, ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Por qué son hijos del diablo? Los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cómo se identifica a un hijo del diablo? Por las acciones, por los hechos, por el proceder. ¿Cómo se identifica a un hijo de Dios? Por los hechos, por las obras, por las acciones. ¿Cómo el Evangelio de Juan, hermanos, pone en esos dos sentidos? Jesús mismo lo dice, yo hago las obras del Padre, créanme por eso. En el capítulo 8 les dijo, ustedes son hijos del diablo porque los deseos del diablo quieren hacer. ¿Cuáles son los deseos del diablo? Matar, hurtar, destruir. Matar, robar, destruir. ¿Qué hace una persona metiéndose drogas, fumando, destruyendo su cuerpo? ¿Qué hace un hombre, una persona, hermanos? Viviendo en odio y rencores, destruyéndose a sí mismo y haciendo la vida difícil a los demás. Deseos del diablo, hermanos. Así que aquí está la lección. Hijos del Padre, haciendo las obras del Padre. Hijos del diablo, haciendo los deseos del diablo. Pero dice, mas si las hago, mas si las cumplo, creed por las obras que hago. Y aquí me gusta porque no es lo mismo conocer y creer. Mire cómo las obras del Señor provocan que le conozcamos y que una vez que le conozcamos, creamos. ¿Qué vamos a creer? Que Jesús y el Padre son uno. Eso es lo que debemos creer. Por eso Juan, capítulo 20, 30 y 31, nos dice lo que nos dice. ¿Alguien que lo lea? Juan 20, 30 y 31. ¿Qué dice? Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que Él cree, y para que a Él cree. Tengáis vida en su nombre. Jesús hizo muchas señales, muchas obras de su Padre, pero no se escribieron en la Biblia, hermanos. Dice Juan, ¿verdad? Que si se hubieran escrito, ¿qué hubiera pasado? No cabrían los libros de tanto que hizo, de tanta obra que hizo Jesús de su Padre. Pero dice, no, hombre, con estas son suficientes. Con las que escribió Juan, ya ni las de Mateo, ya ni las de Marcos, con las de Juan, pero estas se han escrito. ¿Para qué se han escrito? Para que creáis que Jesús es el Cristo. Para que creáis en su nombre, y una vez que creas, tengas vida en su nombre. O sea, ¿qué quiere decir, hermanos? Que ya no va a haber milagro,
más para que usted crea. Con lo que está escrito es suficiente, dice Juan. Si nos toca ver milagros todavía, pues gloria a Dios. Pero si no veo ni uno, lo que está escrito es suficiente para que yo crea que Jesús es el Hijo de Dios. Hermano. Es el tema de los incrédulos. Los mismos judíos dijeron, muéstranos algo para que creamos en ti. Bueno, pues tantas obras que les hizo, querían otra más. Preguntaban, ¿y qué obra haces para que te creamos? Hombre, ya tenía. A ver, ¿cuál les enseño? A ver, ¿cuál? Un álbum que traía para decirle, mira, hice esto, hice el otro. Pero ni aún así, hermanos. Como llega un punto, como dicen los hermanos, los incrédulos, ¿qué más le podemos decir al incrédulo para que crea y venga a Cristo rendido? Pues nada más hacerle manita de puerco y que se humille. No podemos hacer eso, ¿verdad? La persona tiene que doblegarse. Hermano. En el verso 24, creo yo que ahí se demuestran ellos que tenían falta de sinceridad. No eran sinceros entre ellos mismos, porque si él dice, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ya dínoslo. Siempre se los dijo públicamente, pero no lo quisieron aceptar. Por eso dije, a veces las respuestas, por muy claras que sean, a veces ni aún así quieren, porque el que está ciego, pues ¿qué más? Ahora, gracias, hermano. Fíjese lo que dice aquí, bien importante. Créanme, creed a las obras. Ya no me crean los dichos, crean las obras. Alimenté a 6,000, 5,000. Alimenté en otra ocasión a 5,000. Otro milagro. Hice vino del agua. Y es el proceso que se aceleró, hermano. ¿Cuánto se requiere para que haya vino? Desde trabajar la tierra, plantar la semillita, dejar tiempo que crezca la planta, irla a cortar, ponerla en el lagar para pisarla y sacar el jugo, llevar todo ese proceso. El Señor lo aceleró en un ratito. Otro milagro. Curó a leprosos, curó a ciegos, sanó a ciegos, a sordos, resucitó a Lázaro, lo vamos al capítulo 11. Paralíticos, ciegos que nunca habían visto. Sanaba a la distancia. Sanaba a distancia. Tu hijo vive, no te preocupes. Y aquel pues, se fue confiando en la palabra. Cuando llegó, ¿como a qué hora sanó? Pues como a esta hora. Dijo, es la hora que el Señor me dijo, a distancia. Sanaba aún sin saber por la mujer que lo tocó. Ajá, iba caminando y nada más la tocó el manto, la orilla del manto. Y la mujer se le detuvo el flujo en ese mismo momento. Aún sin querer Jesús. Sin tener la intención, nada más con ser tocado. Es sorprendente, hermanos. Por eso dice, creed a las obras. ¿Vale? Ahora, mire, dice, y creáis que el Padre está en mí. Mire, hermanos, el procedimiento. Nadie puede creer en Cristo si primero no lo conoce. Eso es bien importante, hermanos. Porque muchos dicen creer en el Señor Jesús, pero no saben nada de Él. Eso simplemente es una enseñanza puesta por sus padres. Claro, a lo mejor ellos hacen lo posible, pero nada más es como por tradición. Eso es como algo heredado, algo enseñado, pero no con bases sólidas. ¿Cuánta gente dice creer en Cristo sin conocerle, sin saber de Él? Mucha gente, hermanos. ¿Dónde nació Jesús? No, pues allá en Palestina, en Belén de Judea. Oye, ¿qué más me puedes decir de Cristo? Pues que murió en la cruz. Bueno, sí, pero ¿qué más me puedes decir? ¿Me puedes decir de su palabra, de sus promesas? ¿En qué consistía su predicación? ¿Qué estamos haciendo los miércoles, hermanos? Conociendo más al Maestro.
hablando más de Jesús, oyendo su palabra y sus promesas. ¿Qué provoca eso? Que yo le conozca, que usted le conozca. Y cuando más lo conoce, más creemos en Él. Más aumenta nuestra fe, hermanos. Por eso la importancia de estos temas. Por eso la importancia de predicar de Jesús. ¿Qué dijo Pablo cuando llegó a Corinto? Hermanos, cuando llegué a ustedes, me propuse no saber nada. Pablo era una enciclopedia andante. Me propuse no saber nada, sino a Cristo y a este crucificado. Punto. Eso fue lo que les habló. ¿De qué hablaban los predicadores? Dice el hermano, me gusta la palabra, cristocéntrico, ¿verdad, hermano René? Solo Cristo y nada más, porque no puedes creer si primero no le conocemos. Para que le conozcas, y una vez que le conozcas, creas quién es Jesús. Por eso la predicación del Evangelio. Cuando usted vaya a dar ese paso a la obediencia de ser bautizado, tiene que saber por qué lo va a hacer. Confiando en qué y para qué, oyendo las promesas de Cristo. Otra vez, ¿cuánta gente dice creer en Cristo sin conocer? Sin haber oído el mensaje precioso de Cristo, las palabras de Cristo. No tiene fuerza aquello, no tiene un fundamento firme. Conocer para luego creer. ¿Hasta aquí vamos bien? Bien, seguimos. Y aquí está una lección importante. Fíjense la relación que había entre Cristo y el Padre. Para que ustedes crean que el Padre está en mí y yo en el Padre, hermano. Eran completamente unidos, Cristo y el Padre. Por eso Él hacía las obras del Padre, porque había una perfecta unidad. Nosotros, hermanos, no podemos hacer las obras del Padre o las obras de Cristo si nosotros no estamos en unidad. De hecho, ese es el orden que debe haber en nuestra vida. Tenemos que estar unidos a Cristo para hacer sus obras. Si estamos separados de Él, no podemos hacer sus obras. Se nos va a hacer difícil, y no se lo digo yo, lo dice la misma Escritura. Esta es la relación que existe entre el Padre y el Hijo. Es la misma que debemos tener nosotros con Cristo. Mire lo que dice Juan 15, 4 al 6. Permaneced en mí, está hablando Cristo, y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, vosotros, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El 6. El que en mí permanece, será echado, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se va a secar, y lo van a recoger, y lo van a echar en el fuego, y ahí va a arder. Hermanos, ¿por qué Cristo podía realizar las obras de su Padre con facilidad, sin impedimento? Porque había una relación, ellos eran uno. ¿Cómo podemos nosotros hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo permaneciendo en Él, estando en Él? Hay que preguntarnos cuál es nuestra relación con Cristo. ¿Estamos unidos? ¿Estamos completamente unidos? ¿Somos uno con Cristo para hacer su obra? Es la manera, es el resultado. ¿Cómo vas a dar fruto? Pues si tú permaneces en Él. El fruto se da, hermanos. Alguien platicaba por ahí, escuchaba yo de cuando estaban enterrando allá a alguien. Por curiosidad cayó una semillita de un árbol. No sé qué, no me acuerdo qué árbol era. Cayó la semillita, pues lo enterraron con todo y semilla. Y luego pues ya ve cómo le ponen allá en México, les ponen una placa de concreto arriba y varios metros abajo. Pues pasó el tiempo, hermano, y aquella semillita germinó, atravesó todo, hermano, y salió. A veces es inexplicable, hermano, como una plantita, y si usted la corta con la mano, pero ¿cómo puede
levantar el concreto, abrirse camino. A veces es sorprendente, porque a veces ni una varilla con un golpe lo hace, pero una plantita, ¿no? Decía la reflexión. Aquí lo importante es que la palabra de Dios se haya sembrado. Y si se sembró en corazón bueno, teniendo fe, no hay quien pueda detener la obra del Señor en esa persona. Porque los frutos se van a dar. Y no habrá quien lo detenga. Porque ese es el resultado. Fíjese cómo aquí este texto nos enseña. Yo soy David, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, fíjese, este llevará mucho fruto. ¿Qué se necesita para llevar mucho fruto? Que yo permanezca en Cristo y que Él esté en mí. El resultado va a ser mucho fruto. Aquí no hay que preguntarnos cuál es nuestra relación con Cristo. ¿Somos uno con Cristo? Para que el fruto se dé, así como Cristo tenía relación con el Padre y hacía la obra. ¿Permanecer nada más es venir a la iglesia? No, permanecer no es solamente venir a la iglesia. Llegaremos a explicar un poquito esa frase allí en Juan 15. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Permanecer en su palabra. ¿Qué significa tener esa relación? Porque es cierto, a veces podemos entender, pues no falto. Bueno, a veces sí falto, nomás voy el domingo en la mañana. Dicen, pero voy. No nomás es eso. Eso es, creo yo que eso es, la asistencia es el resultado de mi relación con el Señor. No para entonces yo tener relación con Él, sino es el resultado de mi relación con Cristo. Sí, me va a decir. El estar pegado a la vida es no faltar esa persona, no a los servicios necesariamente, no faltar a la palabra de Él, que el creyente esté pegado a la palabra de Él con la fe en Cristo, que no niegue, para poder llevar frutos, dejarnos que Él nos limpie. Claro, correcto. Aún así, hermanos, cuando ellos oían, muchos creyeron en Él. Dice el 10:41, estamos en el capítulo 10, recuerden, ya casi al final dice. Muchos sí creían en Él. Dice el versículo 41 del capítulo 10. Y muchos venían a Él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo. ¿A quién Juan se refería? Juan el Bautista. Y sí es cierto, ¿no? ¿Cuántos milagros hizo Juan el Bautista? ¿A cuántos sanó? ¿Cuántos paralíticos? ¿A cuántos ciegos? No, hermanos. No, y dice ahí, no hizo señal. Pero todo lo que Juan dijo de Jesús era verdad. No era necesario milagro, hermano. Y de hecho de los profetas, hermanos, Juan traía el espíritu de Elías. Estaba viendo la pregunta que hacía la hermana a base de que si reencarnó. No estaba hablando de que Elías estaba encarnando en Juan, sino su espíritu, es decir, esa característica propia de Elías, ese fuego, ese carácter que tenía Juan. Tan solo vestían iguales, no que era Elías reencarnado en Juan, sino era ese espíritu fervoroso y contundente al hablar la palabra de Dios. El celo que tenía Juan, hermanos, era ese celo que tenía Elías cuando les hablaba a los profetas. Hermano, Dios mandó a Elías en Juan con el mismo espíritu, con un propósito que él había dicho al pueblo que iba a hacer. Claro. Y lo cumplió. Convencer al pueblo. Él vino a hacer milagros. Él no lo mandó. Él vino a abrir el camino del Cordero de Dios. ¿Y cómo? Por el mensaje. Y fue contado, hermanos, Juan, no otro igual como Juan. De verdad, mis respetos. Juan, pero dice, pero en el reino de Dios, en el reino de los cielos, el
más pequeño es más grande que Juan. ¿Quién puede ser? Pero hasta allá nos alcanza la bendición de Cristo, hermanos. Muchos venían a él. Juan dice, no hizo milagro, no hizo señal, pero todo lo que dijo era verdad. Y muchos creyeron. ¿Cómo el trabajo de Juan seguía haciendo efecto, hermanos? Uno no sabe, hermanos, cuánto puede llegar su mensaje, la semillita que usted siembra. Mire lo que hizo Juan. Ya no estaba Juan. Juan le había dejado, pero fíjese lo que había dicho. Era respaldado con lo que Jesús hacía. Y muchos creyeron en él en ese momento. Usted predique, usted enseñe, no sabe después qué resultado va a haber en esa persona donde se sembró la semillita. Después entendió, mira, ya obedeció. Wow, gracias a Dios, pero sí hizo el trabajo. Así que el trabajo de Juan es muy importante. Y aunque no hizo señal, eso quiere decir, hermanos, que los milagros, aun cuando eran tiempos de milagros, no son necesarios para que la gente crea. Lo estamos viendo. Pero todavía se les concede ver el poder de Dios en vivo y a todo color para que crean. Pero hermanos, en muchas ocasiones no hubo milagros. Todos los samaritanos, ¿cuántos milagros vieron para haber creído en Jesús? Ya no creemos por tu palabra, le dijeron a la mujer samaritana, sino ahora creemos porque nosotros lo estamos viendo. Ahora, fíjense, hermanos, cómo el testimonio de Juan ayudó para que en ese momento creyeran. ¿Nosotros estamos en la misma? ¿Sí o no? ¿Alguien sabe cuántas profecías hay en el Antiguo Testamento que hablan de Jesús? Más o menos, ¿cuántas profecías hay? Hay más de 350 profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento. Se escribieron acerca de Jesús antes de que pasara. Jesús cumplió todas ellas, al pie de la letra. Lo leemos, hermanos, pero ¿cómo le podría explicar esto? ¿Cómo pueden cumplirse más de 350 profecías al pie de la letra, así como se escribió? Una puede ser ahí, como decimos, chiripa, ¿no? Oye, sí se cumplió. Dos, pues todavía, pero más de 350 que se hayan cumplido al pie de la letra, hermanos, es para que ellos hubieran creído aún más. Nosotros creemos en Cristo porque ahí está el testimonio, pero también creemos porque desde el Antiguo Testamento se viene hablando del Mesías y cómo en Cristo se cumplen todas. ¿Cómo les podría poner el ejemplo para que entendamos esto tan poderoso que es? Si usted compra un boleto de lotería, le pega y se saca la lotería, qué padre. Va y compra otro billete de lotería. ¿Y qué cree? Le pega. ¿Usted creería que una tercera vez, si compraba otro billete de lotería, le pegara? ¿Usted se la creía? Pues le pega otra vez y dice una cuarta. Imagínense 350. Para que podamos entender cómo fue tan exacto y preciso el plan de Dios y que se cumplió, hermanos, al pie de la letra. Y aún así no creer. O sea, ya ni por las obras, ya ni por la profecía cumplida, pues ¿qué quieres? ¿Cómo le hacemos para que crean? Pero ¿por qué les costaba creer a muchos judíos, hermanos? ¿Por qué les costaba? Y no solamente no creían, también lo querían matar, hermanos. Una cosa es no creer, y otra cosa es ya hasta quererlo matar. Y no solamente eso, hermanos. Mateo 23:13 les dice Jesús: pobres de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, ustedes les cierran la puerta del reino de Dios a la gente, ni entran ustedes ni dejan entrar a los que tratan de hacerlo. O sea, no solamente no creían, no entraban ellos y no dejaban entrar. Deja que los demás entren. Si tú no quieres entrar, deja que los demás entren.
como las palabras que decía la hermana el domingo, si no recuerdo, que Dios me ayude a no ser piedra de tropiezo. Y es una muy válida petición. Esto era lo que estaban haciendo. No entraban, pero tampoco dejaban entrar. Qué feo eso. O sea, ni estás echándole ganas, ni estás firme, ni te entregas por completo, ni haces bien las cosas, pero aparte de eso, te pones en la puerta y dice nadie entra. Mucha gente queriendo entrar. Eso es feo, hermano. Y luego a veces eso hacemos, hasta con nuestros propios hijos. Porque nosotros ni nos entregamos al 100 y no dejamos que nuestros hijos entren al 100. Habiendo a veces ellos queriendo estar a los pies del Señor y uno no los deja, uno les es estorbo. Así estaban los líderes judíos. O sea, no creían, lo querían matar y todavía de entrada no dejaban entrar porque creyeran otros y se acercaban a Jesús. Pero no nos parezcamos a ellos, hermanos. No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que aquel que no quiere oír. 3 razones nada más rapidito. ¿Por qué no creían? ¿Por qué les costaba? Porque tenían una falsa expectativa sobre el Mesías. Ellos esperaban otro tipo de Mesías. Juan 6:41. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es esto el hijo de José? ¿Por qué dice que descendió del cielo? Juan 1:46. Hasta el propio Natanael cuando dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Otras expectativas. Hechos 1:6, cuando le dicen, Señor, ¿vas a restaurar el reino en este tiempo? Pensando que un Mesías para ellos era ¿quién? Un libertador militar, físico, político. Expectativas falsas, y esto lo aplico a mucha gente. ¿Por qué la gente no viene a Cristo? Porque tienen otra expectativa. ¿Y cuál es su expectativa? Pues hacer las cosas materiales. Yo me acerco a Cristo porque espero recibir algo de Él. Oye, no. Y luego no lo recibes y dices, no, pues ya mejor me voy. No, es que tienes otras expectativas. Por eso no vas a encontrarlo. Por eso no creyeron en Él. ¿Por qué, hermanos? Porque sus expectativas estaban equivocadas acerca del Cristo. Y luego vieron a un Cristo, hermanos, humilde, sencillo, contundente y con su palabra firme, pero querían, no sé, verlo el rey dominando al imperio romano, quitándoselos de encima. No, su reino era espiritual, no era de la tierra. ¿Por qué no creyeron en Él? Por el mal uso e incorrecta interpretación de las Escrituras. Porque todo lo que habían leído del Mesías, de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, hermanos, le dieron otro sentido, le dieron otra aplicación, hermanos. ¿Sabes? Llega un punto en que le dieron más énfasis a las tradiciones y a la propia palabra de Dios. ¿Se acuerdan del día de reposo? ¿Cómo así le hacían problema al Señor Jesús? ¿Por qué violaste el sábado? Ellos no habían entendido cómo debía guardarse el sábado, y Jesús viene y dice, así debe guardarse el sábado. Pero ellos habían malinterpretado toda la palabra de Dios. ¿Por qué la gente no viene a creer en Cristo? Por el mal uso de la Escritura y por una mala interpretación. ¿Sí? Gente creyendo que abriendo la Biblia, el libro físico, en la puerta de su casa, de par en par, abriéndole del Salmo, ¿qué? En el Salmo 23 o en el Salmo 90, allí entrando la puerta, la Escritura, la palabra de Dios allí abierta, pues se van a salvar, va a venir la paz, va a venir la salvación. Ahí teniendo, los judíos pensaban parecido, no igual, pero mal uso de la Escritura e mala interpretación de la palabra de Dios. Y una tercera, hermanos, ¿por qué no creyeron en Jesús los judíos líderes? Pues por no perder el prestigio, para no perder la gloria que ellos recibían de los hombres, sus posiciones, su lugar. Dice Mateo 6:5, aman el orar en las esquinas, aman que la gente los tenga en alto y les diga rabí, maestro. Ellos, dice Jesús, les encantaba, hermanos.
Y llega Jesús y dice, pues no busquen los primeros lugares. El que quiera ser más grande tiene que ser servidor de todos. Era todo lo contrario. Entonces, perder el primer lugar no lo podían dejar. La gloria de los hombres, la gloria del mundo. Yo no sé qué es lo que le impide a muchos el día de hoy. La mala interpretación, el mal entendimiento de las escrituras, o otra expectativa que usted espera de Cristo y de sus promesas, las ha dejado claras, debemos creerlas. O una tercera, no querer perder el estatus social, prestigio, gozo y alegría que el mundo le da. Todo esto los llevaba a tener un duro y entenebrecido corazón. Y no que el diablo se los endureciera, hermanos, así de entrada. Llegó el punto en que endurecieron su corazón porque no dejaron que la palabra de Dios trabajara en ellos. Capítulo 10 de Juan. Terminamos. Primero Dios, entramos al capítulo 11. Si Dios permite, Dios nos Dios les bendiga, dejo el lugar. Gracias. Número 73, a Jesucristo ven sin tardar. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra gran reunión, cuando vayas, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra gran reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra gran reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Amén. Bien, hermanos, pues daba falta dar los anuncios de estos días venideros, si así lo permite. Siempre recordando la actividad que tenemos los domingos, en este caso a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde, a los cuales todos están invitados. Y sería bueno, hermanos, que empezáramos a pensar y a trabajar en ello de invitar a alguien, hacerle extensa la invitación a que venga a escuchar la palabra de Dios. Si cada quien trajera al menos un invitado, si somos 80, somos 90, mire cuántos seríamos. Último canto, estando de pie, hermanos, para despedirnos en la oración final. Que Dios les bendiga. Bueno, mis hermanos, después de habernos alimentado espiritualmente, por ahí los anuncios, le damos gracias a Dios por todo lo que nos bendice, y irnos a casa, mis hermanos,
contentos, alegres y siempre con la presencia de nuestro poderoso Dios. Vamos a pedir a nuestro hermano César que si por favor nos despide en la última oración, después de cantar esta estrofa de este himno, Grande Gozo. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Amén, mis hermanos. Adelante. Oremos. Amoroso Dios, le damos, Padre, las gracias porque nos ha permitido reunirnos, Padre, en esta tarde. Padre, también le pido por las peticiones, Padre, que se han puesto delante de usted, Padre, que las escuche, Padre, y que nos las conceda, Padre. También le damos gracias por nuestros empleos, Padre, y le pido, Padre, que bendiga también a las personas que lo hacen posible, Padre, y gracias por el mensaje de hoy, Padre. Le pido que nos permita que lo aguardemos en nuestro corazón y que lo pongamos por obras. Amoroso Dios, llévenos con bien hacia nuestras casas, y todo se lo pedimos en el nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.